Hola, hola y bienvenidos una vez más al canal y a esta sección de análisis total en la cual ahora he venido narrándoles un poco de mi historia personal, de mi experiencia y también ahora quiero darles algunos consejos de cómo mejorar y subir su nivel. Bueno, muy bien. Les pido por favor que no se preocupen tanto por lo que pase en la partida, ya sea que pierda, gane o entable, no importa el resultado. Me voy a dedicar solamente a el tema de esta plática en la cual pretendo ayudarles a quienes me han pedido y han sugerido que continúe con esto. Bueno, mi experiencia, como ya saben, como jugador es de todo este tiempo, aunque como lo conté, la parte más intensa fue entre el año 2006-2008, pero luego, por las razones que ya mencioné, sobre todo porque ya tenía familia, tenía que hacer otras cosas para obtener recursos, entonces no me podía dedicar de lleno al ajedrez. Sin embargo, no quiero que eso sea como una especie de pretexto y decirlo a modo de excusa porque no es mi intención excusarme. Recuerden que también me he dedicado a la música y a otras cosas. Pero bueno, vamos entonces a la parte que sé que les interesa mucho y es la parte en la cual vamos a definir cómo pueden mejorar su juego. Entonces, primero, si eres principiante y nos vamos a enfocar en los principiantes, lo mejor, lo que yo te recomiendo es que busques un entrenador que te ayude, que te apoye, porque te puede guiar de la forma más adecuada posible. Eso sería lo primero que te recomendaría. Ahora, si eso no es posible, entonces, pues busca buenos canales. Estamos en una época en la cual hay muy buenos canales de ajedrez en YouTube, en diferentes plataformas. Hay mucho conocimiento. Estamos en una época en la cual esto es muchísimo más, entre comillas, vamos a decirlo sencillo. Eso significa que puedes encontrar buena información de diferentes fuentes. Entonces eso es lo primero que deseo decir. Ahora, si ya te vas a dedicar de manera un poco más seria, lo primero hay que estar muy aterrizado, es decir, hay que definir a dónde se quiere llegar. Pero también en este caso quiero dejar algo bastante claro y es que siempre se puede mejorar. Y quiero ser muy honesto en esa parte, porque hay muchos mitos en cuanto al tema de que en determinada edad ya es difícil progresar o se aprendió el ajedrez demasiado tarde y entonces ya no vas a mejorar. Eso no es completamente cierto. De hecho, hay grandes jugadores que han empezado tarde y han llegado al menos a maestro FIDE o maestro internacional. Obviamente, si tu deseo es llegar a ser campeón del mundo y vas a empezar en una edad que eso ya no te lo va a permitir, pues hay que estar un poco más aterrizados. Pero siempre puedes mejorar y además que no podemos perder de vista que el ajedrez es un juego, entonces vamos a divertirnos en el nivel en el que nos encontremos, sin frustrarnos, sin enojarnos, sin ejercer excesiva presión sobre nosotros mismos. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. O sea, puedes mejorar sin importar la edad, sin importar los recursos, ¿sí? Es decir, las excusas siempre están al orden del día y hay muchas personas que siguen excusándose de diferentes maneras y por esa razón no progresan. Entonces, siempre hay forma de progresar. Bueno, ahora bien, si eres principiante, entonces, empecemos con qué libros estudiar, porque digamos que no vas a ir con un entrenador por la razón que sea, entonces, ¿qué libros podrías estudiar? Y con esto respondo a alguien que sugería y hablaba incluso de mi sistema de Ninzovich o hablaba del tratado de ajedrez, el tratado general de Roberto Grau. Este tratado de Roberto Grau para mí sigue siendo bastante bueno, aunque obviamente encontramos ciertas incorrecciones, porque obviamente el ajedrez ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, principalmente por cuestiones del, de, perdón, aquí me voy
Ya iba a ser un craso error, caballo de 4, torre por y me está dando mate. Hay que tener mucho cuidado en este momento con lo que está haciendo mi rival porque podría sorprenderme y ganarme muy fácilmente. Pero bueno, volviendo a lo que mencionaba, aquí viene una muy fuerte amenaza que es esto. Vamos a desviarlo un poco con alfil aquí para que ya no tenga esta jugada, de lo contrario me está dando mate en pocas jugadas mi rival. Bueno, entonces ahora sí podemos volver por aquí. Y traer la torre por esta vía para defendernos. Pero bueno, volvamos otra vez a lo que nos interesa el día de hoy. Mi rival insiste, es que este tema es muy fuerte porque tiene torre aquí y no puede hacer caballo aquí. Bueno, volvemos aquí. Parece que mi rival quiere tablas. Tablas me haría perder 3 puntos. Pero bueno, no importa. Lo importante es la plática. Entonces, del tratado general, estamos hablando del tratado general de Grau, te recomiendo. Desde el tomo 1, pero obviamente la primera parte del tomo 1 es supremamente elemental, tiene que ver con el movimiento de las piezas. Esa parte te la puedes saltar. Hay un ejercicio en esa parte que te lo quiero recomendar, que es un ejercicio que enseña lo de la visión inmediata y la visión mediata, que eso es fundamental sobre todo en el orden táctico. Además que los principiantes, incluso jugadores ya muchísimo más avanzados, cometen mucho ese error y es el de dejar piezas en el aire, omitir jugadas bastante elementales. De hecho, pues a mí me pasa con muchísima frecuencia. Ya en los niveles muchísimo más altos, ya es muy rara vez que pase algo como eso. Para eso obviamente hay que entrenar muchísimo táctica, pero se inicia cuando se es principiante con el tema de la visión inmediata. Ese ejercicio de la visión inmediata está en las primeras páginas, bueno, no recuerdo exactamente en qué parte, pero está en este tomo. Luego viene una sección que esa sí te recomiendo que no te la saltes, que son las 100 partidas instructivas. Son partidas en las cuales se juega principalmente el famoso Gambito de Rey, que también es parte de este viaje fundamental, sobre todo para aprender lo que son las aperturas abiertas, la agresividad, las dificultades que entrañan el juego tan agresivo en tan pocas jugadas. Entonces, esa es una recomendación que la vas a encontrar en Fundamentos del Ajedrez de Capa Blanca, en los grandes maestros del tablero de Reti, etcétera, etcétera. Así que esas 100 partidas, si eres principiante, estúdialas por favor y estúdialas con muchísima atención. Son partidas que te van a servir mucho. El tomo 2 yo creo que es el tomo más fascinante de Grau, porque allí vas a aprender esquemas de mate, vas a aprender combinaciones elementales, vas a aprender a calcular, etcétera, etcétera. Entonces, te recomiendo muchísimo estudiar el tomo 1 y 2. El 3, en la parte de conformaciones o estructuras de peones, hay cosas extremadamente valiosas, pero otras cosas que no lo son tanto. Entonces, te recomiendo que eso también lo mires como con pinzas, o sea, eso no es algo tan necesario. Muy bien. El libro Fundamentos del Ajedrez de Capablanca, y aquí quiero contar algo de mi propia experiencia. Ese es un libro que cuando participé, la única vez que he participado en los Juegos Nacionales de Colombia, que fue en el año 2008, lo estudié 3 veces, y no es una exageración. Y la razón por la cual lo hice es porque, no recuerdo si es en un libro que se llama Ajedrez en la Escuela, en este libro el autor dice que Mijail Tal pasaba con mucha regularidad por las clases de pioneros. Pioneros son los jugadores. Bueno, aquí tengo una mini combinación. Tengo un caballo por al, a la torre. Sí, vamos con caballo por. Y estamos haciendo caballo por con jaque. Aquí hemos ganado un peón porque tenemos dama por. Alfil por. Ah, aunque tiene alfil por. Tengo caballo por jaque. Cuidado aquí. Cuidado. Bueno, vamos con esto, con jaque y torre aquí. Entonces Mijail Tal pasaba por estas clases, denominadas clases de pioneros, y
revisaba o estaba revisando constantemente. Ops. Bueno, es un cambio solamente. Dama por. Me asustó un poco. Confieso que me asustó un poco eso. He ganado algo, no he ganado nada. He ganado experiencia. Bueno, torre por. Ahora queda tocado el peón de B2, simplemente tengo B3. Entramos en un final de alfiles de distinto color que posiblemente sea tablas jugándolo correctamente. Bueno, entonces vamos a jugar un H4 necesario para darle un poco de aire al rey y continúo con la plática. Entonces, si Mijail Tal, siendo campeón del mundo, uno de los jugadores más agresivos y de los juegos más interesantes de la historia, con los sacrificios brillantes que él realizaba, aún él seguía en ese orden, revisando lo más básico del juego, ¿qué diremos nosotros? Entonces, por esa razón, en el 2008, habiendo leído esta recomendación, empecé a... Me dediqué a estudiar este libro con mucha eh, profundidad, extrayéndole el máximo jugo, y no me arrepiento en ningún momento de ello. Fue algo realmente extraordinario. Bueno, no sé por qué mi rival me regala este peón. No sé si quiere probar que puede sacar tablas. Esto no lo entendí, la verdad. Porque después de esto tengo simplemente dama por. Bueno, vamos a hacer esto. Y mi rival viene obviamente aquí. Entonces vamos a evitar que eso suceda. Y es un final que probablemente conduzca a tablas, pero ya no es tan claro como antes porque mi alfil tiene ciertas casillas buenas, sobre todo C4. Bueno, entonces aquí por ejemplo me gusta esta idea. Claro, mi rival quiere cambiarme las torres para conducir esto más rápidamente a las tablas. Sin embargo, vamos a jugar este final, además que mientras tanto les sigo contando cosas interesantes sobre mi experiencia con el juego. Bueno, entonces volviendo a lo que les decía, por esa razón estudié Fundamentos del Ajedrez y lo sigo recomendando. Otro libro, y este va a ser el libro más importante que les recomiende para los principiantes, es el libro de Los grandes maestros del tablero de Reti. Al menos la primera parte es supremamente importante, fundamental para un jugador completamente nuevo en el juego. Este libro te va a mostrar los errores esenciales que cometen los principiantes, te va a mostrar también mm, ideas básicas de apertura, te llevará a conocer algunas aperturas. Es un libro esencial, es un libro que te recomiendo sí o sí hay que estudiarlo, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a intentar esto. Esto obviamente no conduce a nada, esto va para las tablas, lo cual me llevará a ganar 3 puntos, pero no importa. Obviamente no puedo tomar, observemos que no puedo tomar. Vamos a darle este jaque entonces. Esto lo obliga a venir hacia acá y regresamos entonces con el alfil por vía C4. Entonces, volvamos por aquí. Esto no conduce a nada, obviamente esto es tablas, pero bueno. Vamos con peón por, con jaque, rey aquí. Vamos aquí. Parece que mi rival se está burlando un poco de mí. Bueno, vamos a avanzar este peón. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, o sea, esto es tablas. Tablas por donde querramos verlo. Alfil aquí, de todas maneras, para tomar. Esto lo va a obligar a cambiar aquí. Bueno, entonces
Continuando con lo que les estaba diciendo, les recomiendo mucho Los Grandes Maestros del Tablero. Eso en cuanto a los libros eh, de ideas básicas de apertura, ideas básicas estratégicas, de táctica. En cuanto a la parte de el final, que es supremamente importante para un jugador completamente nuevo. Bueno, aquí ya esto es tablas, después de A3 y B4 esto es tablas. Y aquí ya firmamos las tablas con mi rival, espero que, que ya no continúe más. Bueno, esto y tablas. Alfil por y luego B4 y esto es tablas. Y alfil por. Bueno, entonces continuando, para los finales les recomiendo mucho el libro de este maestro de la Villa, Los 100 finales que hay que conocer, que ese sí es un libro reciente. Yo no empecé con ese libro, curiosamente yo empecé con un libro que creo que ni siquiera está en el sistema algebraico, sino que sigue en sistema descriptivo, que es El final de Cerniac. Ese fue el libro que me recomendó Jaime en esa época, pero estamos hablando de hace 23 años. Entonces, no recomiendo el final de Cerniac ahora. Ese libro obviamente era un libro para mi época y además que yo atendí por completo las recomendaciones de Jaime. Ahora tenemos este libro que es bastante bueno. Después, con el tiempo, creo que fue en el año 2009, en una fotografía que vi de Magnus Carlsen estudiando, vi la enciclopedia de Lamprecht y Müller, que es una enciclopedia que está en inglés, que esa es fantástica. Ese es uno de los mejores libros que hay de finales para esta época. Pero obviamente muchos de estos libros, por no decir la mayoría de los libros actuales, que son los mejores libros, están en inglés. Eso no debería ser una dificultad. Pienso que a estas alturas la mayoría de nosotros ya deberíamos estar trabajando mucho en ese tema porque, insisto, o sea, si quieren tener buenos libros, la mayoría están en inglés. Entonces, les recomiendo que eso no se convierta en un pretexto para no estudiar los mejores textos. De hecho, también hay 2 volúmenes de libros de finales, ya un poco más avanzados, de John Nunn. Pero eso es hacia el futuro, es decir, no necesitan estudiar eso por ahora los principiantes. Con el manual de la villa de los 100 finales que hay que conocer, sería más que suficiente. Ahora, en cuanto al tema de aperturas, en este momento yo no les diría estudia X o Y libro. Con el libro de los grandes maestros del tablero tendrían la primera parte que es esencial, que es la comprensión. Obviamente la memoria es fundamental en el juego, pero la comprensión es lo más importante. Así que en la primera etapa lo mejor que se puede hacer es estudiar apertura, pero con las recomendaciones esenciales. O sea, esas cosas tan básicas como empieza con un peón de rey, con el peón de rey, o sea, con E4, saca primero el caballo antes que el alfil, juega los alfiles a diagonales activas, enrócate para darle seguridad al rey, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primero lo más importante es eso. Después, cuando eso ya está totalmente claro y se domina, entonces ya se puede pensar en pasar a otro tipo de libros. De hecho, hay libros supremamente avanzados de apertura ahora. Hay un libro que yo recomiendo mucho para los jugadores, sobre todo los que tienen ya un nivel mucho más alto, que es el libro de Hellstein, de Mastering Opening Strategy, que es un libro del 2012, entre comillas, diríamos un libro bastante reciente, donde incluso vemos cómo grandes maestros siguen cometiendo errores básicos de apertura, lo cual significa que aún los grandes maestros todavía algunas veces se equivocan y hay que
sobre todo para nosotros, lo digo, tenemos que seguir fortaleciendo esa parte. Bueno, aquí voy a jugar torre B1 porque viene un C5 para poder hacer D5. Así que aquí me detuve un momentito para evitar este contratiempo. Pero bueno, sigo explicando entonces. Entonces no pienses en variantes específicas, piensa más en entender el porqué de las primeras jugadas. Eso es algo que estoy haciendo en mi sección de apertura, pero que no he podido darle continuidad por algunas razones del tema del sonido. No sé por qué se me estaba deformando el sonido y no me gustó que eso pasara. Bueno, vamos a jugar B3. No jugué B4 porque le cedo la casilla C4 al caballo, entonces por ahora el caballo tendrá que venir aquí. Y entonces puedo jugar alfil E3, aunque quedaría tocado este peón, así que me obligaría a jugar alfil B2. Bueno, entonces, ¿qué hacer aquí? Vamos con un H4, tratando de romper en el flanco de rey también. Este es un peón kamikaze que generalmente se entrega con el objetivo de dañar la estructura rival o, en su defecto, bueno, aquí no me gustó esto. Bueno, vamos a tomar aquí, pero no me gustó. Vamos a hacer esto, alfil G5, para ver cómo juega mi rival. Porque si cambia las damas, entonces tengo torre porque esta torre está mal aquí, y luego ver cómo continuar, porque la verdad aquí ya me perdí un poco de cómo continuar en esta partida. Bueno, entonces mi rival no hace lo mejor, así que juego H5 tratando de romper en el flanco de rey, creando algunas debilidades. Bueno, volviendo entonces a lo que les estaba mencionando. Entonces aquí, alfil E3, se pierde el peón. Dama de 2. Dama de 2, porque si me clava con la torre, entonces bueno, esto ya cambia un poco el panorama. Vamos a jugar dama aquí. Incluso buscando sacrificios en G5. Bueno, regresando entonces a lo que les estoy comentando. Entonces, en cuanto a libros, por ahora esos son los libros que quiero mencionarles. Vamos a cerrar con E5 para impedir que haga E5 y de esa manera, al destruir acá la estructura, la dama tenga algunas dificultades para volver. Además que ahora tengo torre de 1. Torre aquí. Y sigo amenazando alfil por. Bueno, entonces continúo. No quiero desconcentrarme de la plática con ustedes, de las recomendaciones que estoy haciendo. Bueno, y ahora en cuanto, también me preguntaban que cómo fue el plan que me dio Jaime. Lo voy a mencionar, aunque obviamente es un plan adaptativo, como los planes que yo suelo realizar también con mis estudiantes. Eso depende de la cantidad de horas a las cuales se van a dedicar, obviamente de manera bastante aterrizada, sabiendo del tiempo que se cuenta y de las aspiraciones que se tienen con el ajedrez, porque evidentemente algunos con el ajedrez no aspiran más que divertirse, subir un poco su elo o ganar algún título, pero de manera regional, no aspiran a ser campeones nacionales o llegar aún más lejos, pero obviamente todo es posible, siempre pues guardando las proporciones, pero sí hay que reconocer que todo es posible, es decir, no hay que subestimar nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Volviendo entonces a lo que les estaba mencionando, el plan fue más o menos así. En ese momento, él me preguntó cuánto tiempo yo disponía y si al menos podía estudiar 2 horas. Entonces yo le dije que 2 horas era totalmente factible. Yo ya tenía familia, trabajaba, para mí era un poco complicado decir que me iba a dedicar más tiempo al juego. Pero
perdóname que aquí tengo que jugar caballo aquí. Estoy amenazando caballo F6, estoy amenazando dama G5. Ya mi rival empieza a quedar en una situación casi perdida. Bueno, y esto ya empieza a amenazar cosas con H6, porque ya tengo un dama F6, un dama G5, un dama G4, y las piezas están un poco descolocadas, la verdad. El caballo por acá en el flanco de dama, lo cual me da las posibilidades de este ataque que puede terminar siendo bastante fuerte. De hecho, ya tengo un H6 directo. Entonces, regresando a lo que les estoy comentando, el plan era así, 2 horas que se repartieron en segmentos de 30 minutos para cada tema, es decir, 30 minutos para apertura, 30 minutos para medio juego, y medio juego dividido en 30 minutos de táctica, 30 minutos de estrategia y 30 minutos de finales. Esa es la forma básicamente en la cual se debe estudiar, para que lo tengan en cuenta. Obviamente luego hay muchas otras cosas, pero para los principiantes lo más básico es lo que acabo de mencionar. Bueno, torre aquí porque mi rival quiere amenazar mate, entonces si juega aquí, bueno, H6. Esto ya no me gustó porque mi rival está saliéndose con la suya. Bueno, dama aquí. Bueno, no importa, dije que no me iba a importar el tema del elo, ni de la derrota, porque parece que esta partida se va a perder, no hay razón alguna para que mi rival no tome aquí, y vamos a perder esta partida. Bueno, vamos aquí. Sí, lamentablemente esta partida se va a perder, pero bueno, no importa. He estado en el tema de las recomendaciones el día de hoy. Entonces, por ejemplo, en ese plan yo tenía en medio juego, en la parte de estrategia, los grandes maestros del tablero, en la parte táctica estaba haciendo lo que les mencionaba, bueno, aquí mi rival tiene una jugada con la cual, no la tiene, jaque, sería terrible si se mete aquí porque dama por y coronaría la dama nuevamente. No, no me interesa eso, no me interesa por ahora eso. Está un poco incómodo esto, está un poco incómodo. Bueno, volviendo otra vez entonces. Una y otra vez. Vamos a quitarnos aquí para evitar contratiempos. Ah, pues eso sí no me gustó en lo absoluto. Bueno, esta partida se perdió, no importa.
Vamos aquí. Bueno, me voy a rendir. Finalizo porque es difícil concentrarme y mantener un buen nivel en la partida conversando, entonces finalizo el capítulo de hoy contándoles solamente esta última parte. Entonces en apertura, como lo mencionaba, no memorizaba, sino que básicamente me dediqué a esas 100 partidas instructivas de Grau y a estudiar el Gambito de Rey. En finales estudié el final de Cerniac completo, obviamente Jaime me ayudaba a revisar, a estudiar, a entender. En la parte táctica resolvía mates en 1 y mates en 2. Eso lo pueden encontrar en cantidades alarmantes en internet. Y en la parte estratégica, los grandes maestros del tablero. Ahora, algo que quiero recomendar ya para finalizar estas recomendaciones del día de hoy, vamos a seguir en el próximo episodio hablando de esto. Quiero recomendar muchísimo jugar Come Come o anti-chess, jugar ajedrez progresivo. Para quienes no saben qué es el ajedrez progresivo, es yo tengo una jugada, tú tienes dos y así va progresando, se van incrementando las jugadas porque eso desarrolla mucho la creatividad y el cálculo. Y principalmente jugar mucho ajedrez 960. El ajedrez 960 es recomendadísimo, sobre todo para comprender el juego en el tema de la apertura sin jugar una apertura específica. Eso entonces por ahora como recomendaciones para los principiantes de manera muy básica el día de hoy. En el siguiente episodio les contaré un poco más. Y bueno, siento mucho que no pueda mostrar un gran juego mientras estoy explicando. Gracias entonces y ya nos vemos. Chao, chao.